Danilo Mengarelli en estas últimas horas recibió Saladillo la buena noticia, en realidad como todo el territorio nacional, que se abrían nuevas líneas de crédito en el marco del programa Procrear. Contanos cómo recibió esta noticia Saladillo. Sí, la verdad que fue primero buenos días, la verdad que fue una noticia espectacular, una noticia que veníamos esperando de hace mucho tiempo. Celebramos esta iniciativa por parte del Gobierno Nacional. Es un trabajo muy fuerte que se venía haciendo desde hace muchos años. Recuerdo allá por el año 2014 cuando mis compañeros de bancada empezaban a trabajar sobre este tema. Y hoy la verdad que concretar esta línea de crédito, que es la del lote con servicio, es muy bueno para Saladillo porque se le va a solucionar el problema habitacional a 324 familias. Y por otro lado va a tener una gran inyección en la economía. Es decir, que viene a solucionar dos problemas fundamentales que hoy tenemos en Saladillo. Por un lado, el problema habitacional. 324 familias van a tener su propia casa, de los cuales 178 lotes se van a sortear en esta instancia y el resto ya habían sido adjudicados en una instancia anterior. Pero se le va a dar la posibilidad a esos 324 familias de poder acceder a la casa. Van a tener un crédito de hasta 3,5 millones de pesos y va a depender lógicamente, de los ingresos que presente. Es decir, que algunas familias, si presentan un menor ingreso, quizás no van a ser 3,5 millones de pesos, pero sí van a ser un monto menor para poder realizar su casa. Todo va a depender de ese ingreso, porque se puede afectar hasta el 30% del ingreso mensual. Pero por otro lado hay una cuestión muy importante también. Va a ingresar a Saladillo una suma de dinero muy importante en inversión, y esto lo que va a hacer es dinamizar la economía. En esta dinamización de la economía vamos a tener 3 o 4 ejes fundamentales. Por un lado, la creación de puestos de trabajo. Uno imagina que si son 324 casas las que se van a construir y cada casa para su construcción va a llevar 3 o 4 personas ocupadas, estamos hablando de la creación de cerca de 1.000 puestos de trabajo. Por otro lado, se va a inyectar en el mercado interno con mucho dinero. ¿En esto qué quiere decir? Los corralones van a trabajar más, las ferreterías van a trabajar más, la industria local va a trabajar más, se va a fortalecer el mercado interno mucho, las economías regionales y demás. Es decir, que apuesta a dos ejes muy fundamentales que hoy estamos teniendo en Saladillo, y nosotros estimamos que de los 324 lotes, si lo multiplicamos por los 3,5 millones de pesos, estamos hablando que en Saladillo van a llegar entre fin de este año y el año que viene, más concretamente en el año que viene, cerca de 1.150 millones de pesos. Para cuantificar o para tomar la magnitud de lo que representan estos 1.150 millones de pesos, imaginemos que el presupuesto de la municipalidad en todo un año, en el 2019 fue aprobado por 850 millones, es decir, que vamos a tener más de un presupuesto municipal destinado al mercado interno. ¿Qué es lo bueno de esto? Que va todo al consumo. Todo este dinero que se inyecta va directamente al consumo. Acá no va a haber capacidad de ahorro, no va a haber nada. Todo se destina a inversión, a la construcción. Es decir, que va a haber 1.150 millones de pesos girando en los comercios de Saladillo. Girando en el kiosco, girando en el restaurante, girando en la ferretería, girando en todos los comercios a lo largo y a lo ancho de Saladillo. Por otro lado, también otra cuestión muy fundamental que yo veo. A lo largo de los últimos años en Saladillo estamos teniendo una demanda habitacional de entre 2.000 y 2.500 personas que necesitan acceder a su casa. Esta línea solamente 324 familias van a tener su casa. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un gran impacto en el negocio inmobiliario con el tema de los alquileres. Es decir, que 324 familias que hoy están alquilando van a dejar sus viviendas y van a tener una casa propia. Esas 324 departamentos, casas que hoy se están alquilando van a ir a parar al mercado inmobiliario para nuevamente inyectarse por vía del alquiler. Es decir, que va a haber una mayor oferta en alquileres y esto es el juego de la demanda. Cuanto hay más oferta, seguramente tienda a reducir en el futuro el precio de los alquileres. Lógicamente que los alquileres se van a ir actualizando, pero quizás ese exceso de oferta produzca un equilibrio que hoy necesitamos también en los saladillenses, porque muchas veces los alquileres están muy por encima de las pretensiones. Muchos de esos 300 y pico de lotes ya han sido sorteados y adjudicados, pero hoy no vemos que haya demasiado movimiento. ¿Va a pasar lo mismo en esta oportunidad? No, en esta oportunidad va a ser todo lo contrario. Todas aquellas personas que ya han sido adjudicadas, que
de los 180 y pico de esos que ya fueron adjudicados, hay distintas situaciones. Algunos que ya tienen la escritura, otros que están por la firma de la escritura, otros de que el banco recién le comenzó a pedir los papeles. A cada uno de esos 180 y pico personas, 184, no recuerdo bien el número, se le va a ofrecer el crédito de los 3,5 millones de pesos. Recordemos siempre que los 3,5 millones van a depender de los ingresos de la familia, pero se le va a ofrecer el crédito para la construcción y para que puedan tener su casa. Es decir, que ya nos garantizaron desde Procrear que se van a comunicar uno por uno con cada uno de los adjudicatarios que ya están de esos terrenos otorgados y se le va a ofrecer el crédito. Es decir, que vamos a tener en el corto o en el mediano plazo en Saladillo conformado uno de los barrios más grandes de nuestra localidad, porque ningún barrio creado de esta manera tiene un conjunto de viviendas de 324 juntas. Es decir, que la gente tiene que tener esperanzas que no va a volver a pasar, digamos, aquello que estuvieron tan postergados, la adjudicación de los terrenos, sino que ahora todo este ingreso que ustedes dicen que va a llegar efectivamente y en el corto plazo. Sin dudas, esto en el corto o en el mediano plazo va a llegar. Por otro lado, estamos hablando de que el macizo de tierra de los 324 lotes es uno de los macizos más grandes que hay dentro del territorio nacional. Del excedente que vino quedando de los macizos es uno de los más grandes, es decir, que vamos a tener una de las inversiones del gobierno nacional, de las inversiones más grandes del país en Saladillo. Por eso es un número muy importante, los 1.150 millones de pesos que se van a destinar a la construcción de vivienda en Saladillo. ¿Han recibido consultas en estas últimas horas a propósito de cómo inscribirse o de los requisitos? Sí, la verdad que cada uno de nosotros cuando surgen estas cuestiones el teléfono se pone en rojo. Muchos vecinos nos preguntan, quizás muchas son cuestiones muy puntuales acerca de cómo me inscribo, qué pongo acá, qué pongo allá, de dónde saco este dato. Lógicamente cada uno de nosotros estamos muy cerca de esas cuestiones, pero en este caso hay un rol fundamental que cumple Amaro Sarlo en nuestro espacio político, que es el que recibe la cantidad de llamado más importante y el que está continuamente solucionando estas cuestiones de cada uno de los vecinos. Por eso es un gran esfuerzo el que está haciendo hoy Amaro, fortaleciendo este trabajo durante todo el día. El flyer con el que se comunicó, o los flyers con los que se comunicaron estas novedades en torno al Procrear han generado controversias de parte de algunos sectores. Sí, yo en estos momentos en los cuales celebramos tanto la llegada de este programa a Saladillo, no puedo entender cómo desde Cambiemos de Saladillo se manifiesten estas cuestiones. Sin dudas que hoy todos tendríamos que estar alegres de que 324 familias dentro de Saladillo van a tener su vivienda. Un sueño que para muchos era imposible, hoy se puede llegar a empezar a cumplir. Creo que Cambiemos se tendría que sumar a estas cuestiones. Creo que Cambiemos tendría que hacer lo que hacemos nosotros de comunicar, de estar cerca de los vecinos, de informarles cómo inscribirse. Yo los invito a que todos los militantes políticos de Cambiemos se sumen a estas cuestiones. Pero por otro lado creo que nuestra comunicación no fue la comunicación oficial. La comunicación oficial del Procrear la hizo la misma página institucional del Procrear y en ningún lado de la comunicación institucional del Procrear se ve el logo del Frente de Todos. Una cosa es que Danilo Mengarelli comunique esto porque lo hace como concejal, porque lo hace como militante político y porque lo hace como un militante como lo puede hacer cualquier otro y comunica y le informa a los vecinos que hay un programa en cuestión de los cuales pueden acceder para cumplir el sueño de tener una vivienda. Y otra cuestión es si Luciano Scatolini, que es el vicepresidente de Procrear, comunica con un logo de Frente de Todos. Por eso creo que en este caso Cambiemos trató de tomar una partida extraña en este juego y creo que se equivocó. Pero también debo ver y debo valorar de que inmediatamente muchos militantes, o la minoría, no todos, de Cambiemos, tomaron la postura de salir a comunicar después y de subirse a este programa que va a ser tan importante. Creo que se ha producido una reflexión de los primeros días hasta ahora y han cambiado la postura. Por eso, en este caso también felicitos a quien se hayan subido a esta postura de comunicarles a los vecinos y de dejar esa chicana tan chiquitita que en verdad perjudica un programa tan importante como es el Procrear. Yo, Sol, si me preguntás, hoy estoy feliz porque a Saladillo van a llegar 324 casas.
¿Qué tanto tiene que ver, muchos adjudican lo que se ha escuchado por ahí, la partidización de una política de Estado? ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado y una política de un partido político? Yo creo que en este caso la política de Estado está direccionada a satisfacer las necesidades habitacionales de una gran parte de la sociedad de Saladillo. Hablo de Saladillo porque soy concejal de Saladillo, pero también a satisfacer la necesidad habitacional a lo largo y a lo ancho de todo el país de la Argentina. Lógicamente que las políticas públicas las lleva adelante un determinado gobierno que tiene un lineamiento y un pensamiento ideológico muy claro a lo que viene a ser. Cuando uno ve este macizo de tierra, se conformó allá por el 2014, del año 2015 al año 2019 gobernó Cambiemos, en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Me gustaría saber cuántas casas se plantaron en el Procrear en 4 años. No se plantó ninguna casa. Lo más cerca de una casa que pusieron fue una casilla donde había una persona cuidando el loteo. Es decir, que acá hay claramente una política de Estado acompañado por un gobierno en particular. Y creo que ahí hay una diferencia muy clara, de que cuando gobierna un gobierno como este, que tiene muy en claro lo que quiere hacer y que sabe hacia dónde va, a la diferencia de otro gobierno anterior que no plantó una sola casa en el loteo de Procrear de Saladillo. ¿Y el Estado municipal en toda esta cuestión qué rol juega? Porque desde el otro lado lo que dicen es que, el Estado municipal hizo mucho por todos estos 300 y pico de lotes. Sí, lógicamente el Estado municipal ha hecho mucho. Ha hecho mucho en estas cuestiones, en lo que fue en la apertura de calle, en los servicios, y también seguramente ha tenido que ver en la gestión de muchas cosas. En eso nadie le deberá quitar méritos, pero también tenemos que entender que el Estado municipal está compuesto de dirigentes políticos de Cambiemos que también han hecho mucho para que el Procrear no llegue o para que el Procrear no se termine conformando en Saladillo. Yo recuerdo en el año 2014, allá cuando gobernaba el intendente Carlos Gorositos, que no estaba muy convencido del Procrear, no hizo mucho esfuerzo para que llegue el Procrear. También recuerdo a militantes de Cambiemos salir a pintar en los paredones de Saladillo pro robar. Cuando militantes de Cambiemos de Saladillo salen a pintar pro robar, eso quieren decir que no están de acuerdo con una política de Estado que está direccionada a satisfacer las necesidades habitacionales. Quieren decir que consideraban una estafa esta línea de créditos. A mí me parece que lo que fue una estafa fue la línea de créditos que lanzó Cambiemos, en el cual los créditos que se otorgaban a la familia estaban ajustados al UVA. A lo largo de los últimos años, quien tenía un sueño de tener una vivienda se transformó en una pesadilla, porque todos los meses su poder adquisitivo disminuía por la economía en general, pero sobre todo porque todos los meses le aumentaba un poquito la cuota. Hoy, cuando alguien le pregunta a un vecino cuánto está pagando de cuotas que son ajustadas al UVA, están pagando entre 50.000, 60.000, 40.000 pesos. Ahora, yo le preguntaría a los funcionarios esto de Cambiemos, ¿cómo? Ahora es una política pública, pero antes era pro robar. ¿Cómo? Ahora es una política pública, pero antes era una de las estafas más grandes que sufrimos cada uno de los vecinos de Saladillo. Y creo que en eso tienen una contradicción muy grande.